Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta plática que se titula De la intención a la acción, hábitos que sí funcionan. En nombre de la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM y de la licenciada Rebeca Camacho, me complace traerles esta charla. Soy pasante del Servicio Social de la Licenciatura de Nutrición. Mi nombre es Esmeralda García y sin más vamos a dar comienzo a esta plática. Bueno, a manera de índice, vamos a hablar un poquito de algunos conceptos como introducción. Vamos a tener la definición de hábitos y en qué consisten, algunas estrategias, vamos a hablar un poquito de las guías alimentarias. Al final vamos a tener una especie de resumen y al final nuestras conclusiones. Y bueno, para dar introducción a esta plática, me gustaría empezar con el concepto de dieta. Muchas veces tenemos un concepto erróneo de lo que es la dieta y por ello es que de ahí viene este significado. Entonces, la dieta lo vamos a entender como un conjunto de alimentos y bebidas que una persona consume a lo largo de un periodo determinado. Es decir, todos los alimentos que consumamos durante un día van a constituir nuestra dieta. No importa el tipo de alimento que consumamos. La palabra deriva del griego dieta, que implica un modo de vida y está relacionada con las elecciones alimenticias que afectan no solo la salud física, sino también el bienestar psicológico y social de las personas. Entonces es importante que a partir de ahorita entendamos que el concepto de dieta viene de todos los alimentos que consumamos durante un día, sin importar la fuente de estos. Entendiendo esto, vamos a hablar de qué nutrientes encontramos normalmente en una dieta. Vamos a dividirlo en los tres macronutrientes que tenemos, que son las proteínas, carbohidratos y grasas. Por el lado de las proteínas, vamos a tener que estas nos van a ayudar con la formación de estructuras en nuestro cuerpo y también van a ayudar a la generación de masa muscular. Normalmente los vamos a encontrar en alimentos de origen animal y leguminosas. Por el lado de los carbohidratos, van a ser nuestra principal fuente de energía del cuerpo. Entonces es muy importante que los carbohidratos no se omitan de la dieta, además de que nos van a aportar fibra. ¿Cuáles van a ser nuestras fuentes de carbohidratos? Bueno, pues vamos a tener de manera general a las verduras, a las frutas, también las leguminosas y los cereales integrales. Por último, tenemos a las grasas. Estas nos van a permitir la absorción de vitaminas, entre otras funciones, como funciones hormonales, y las podemos encontrar en lo que son aceites y semillas principalmente. Y bueno, ya entrando un poquito más en contexto, tenemos el concepto de hábito, lo cual vamos a entender como una conducta que se realiza de manera habitual y automática, generalmente sin necesidad de un pensamiento consciente. Esta práctica puede ser beneficiosa o perjudicial según el contexto y el impacto que tenga en la vida de la persona. Entonces, desde el concepto de hábito vamos a tener que es una conducta que vamos a repetir de manera habitual, de manera automática, no es algo que pensamos. Normalmente se realiza sin pensar más allá. Y a raíz de esto, vamos a entender que los hábitos se moldean hasta el 40% de nuestras acciones diarias. Entonces, desde este concepto, entendemos que más del 40% de nuestras acciones van a ser hábitos. Y bueno, para formar un hábito necesitamos en promedio de 21 a 66 días. ¿Y estos cómo comienzan? Bueno, principalmente tenemos una señal que va a ser un disparador, algo que nos va a indicar este comportamiento. Tenemos que necesitar como un motivante. Después de eso vamos a tener la rutina, que en sí ya va a ser el comportamiento como sí mismo. Y por último, la recompensa. Esta normalmente puede ser un beneficio que refuerza el hábito. Y bueno, no estaríamos hablando de hábitos si no comprendiéramos los objetivos SMART. Estos los vamos a entender como una forma de escribir metas de manera clara y concreta para poder cumplirlas. Para lograr generar un hábito necesitamos que estos tengan una estructura específica y de ahí es que vienen estos objetivos. Entonces, los objetivos SMART, cada letra nos va a indicar algo. La S hace referencia a lo que es específico, la M a lo que es medible, la A lo que es alcanzable, la R de relevante y la T de temporal. Entonces vamos a ir desarrollando uno a uno. Lo que es específico nos quiere decir qué exactamente queremos lograr. Algún ejemplo de esto es, podemos decir, comer mejor. Eso no es un objetivo específico. En cambio, podemos decir, incluir verduras en la comida y cena todos los días. Esto es lo que hace que un objetivo sea específico. Ahora vamos con la parte medible. ¿Cuánto y con qué frecuencia? Puedo tener el objetivo de hacer ejercicio, pero no estoy diciendo cuánto ni
cuál es la cantidad de días o de horas que lo voy a realizar. Entonces, en cambio, tenemos que un objetivo medible podría sonar como caminar 30 minutos 5 veces por semana. Ahora vamos con la A de alcanzable. ¿Puedo lograrlo con mis recursos? Esto hace referencia a más que nada no solo recursos económicos, sino también recursos de tiempo. Entonces, podemos tener el ejemplo de ir al gimnasio 2 horas diarias. Si no estamos acostumbrados o no hemos empezado con un estilo de vida en el que nos permita entrenar 2 horas diarias, lo recomendable es tener un objetivo que realmente sea alcanzable a nuestros limitantes. Por ejemplo, si nunca hemos realizado ejercicio, nuestro objetivo alcanzable podría ser caminar 10 minutos al salir del trabajo. Este es un objetivo que puede ser alcanzable sin mayor problema. La R de relevante nos dice, ¿por qué es importante este objetivo para mí? Un ejemplo erróneo podría ser bajar de peso para tomarme una foto, y no porque no sea importante, sino porque después de tomarte la foto que viene. Entonces, se hace referencia a que sea relevante y que sea trascendiente durante el tiempo. Mejorar mi salud para tener más energía puede ser un objetivo realmente relevante porque no solamente va a impactar en tu energía, sino también en tu estado de salud y de ánimo. Y por último, tenemos la T de temporal, que nos hace referencia a cuál es mi fecha límite. Podemos tener un objetivo como ir al gimnasio, pero no tener una fecha límite para cumplirlo. Entonces, de ahí el ejemplo erróneo viene el algún día lograré hacer ejercicio o algún día lo haré. En cambio, podemos tener un objetivo temporal ya planteado de en 30 días eliminaré el refresco, por ejemplo. Y bueno, hablando de estrategias, podemos pensar por dónde empiezo. Hay una pequeña serie de estrategias que podemos comenzar hoy mismo y vamos a hacer referencia a la primera que dice empieza pequeño. Muchas veces queremos realizar hábitos en cantidad gigante, como el ejemplo de ir al gimnasio 2 horas de golpe cuando no estamos acostumbrados a ir o caminar ni siquiera 30 minutos. Entonces, este hace referencia a eso. Comienza con versiones mínimas del hábito. Si quieres hacer ejercicio, por ejemplo, empieza con 5 minutos al día y velo aumentando gradualmente. La consistencia importa más que la intensidad. El número 2, apilamiento de hábitos. Une el nuevo hábito a uno que ya existe. Por ejemplo, después de salir a caminar, haré mi comida para el resto del día. Esto es una estrategia que nos puede servir mucho porque estamos generando el apilamiento de 2 hábitos que nos pueden ayudar a construir nuestro objetivo final. Como punto 3 tenemos el diseño del entorno, modificar el espacio para que el hábito sea fácil. Por ejemplo, las personas que tienen el objetivo de tomar más litros de agua, lo que pueden hacer es poner la botella al lado de su escritorio, al lado de su cama. Si quieres ir a correr por la mañana, pues puedes facilitar el poner tus tenis junto a la cama. Y esto, aunque parezca que no, ayuda mucho a generar este hábito y poderlo cumplir con mayor facilidad. El número 4 nos hace referencia a la recompensa. Aunque muchos podrían estar en desacuerdo con esto, celebrar cada pequeño avance hace que reforcemos el comportamiento y de que de alguna manera se vuelva automático. Como número 5 tenemos el seguimiento visual. Usa un calendario o aplicación para marcar tus días de logro. No rompas la cadena de días consecutivos. Si bien es fácil que ahora con la tecnología tenemos muchas de estas aplicaciones o incluso recordatorios automáticos en el celular que nos podrían ayudar a no perder nuestro objetivo de vista. Y como número 6 tenemos la intención de la implementación. De aquí es de donde toma relevancia los objetivos SMART, ya que nos dice que hay que definir cuándo y dónde. Por ejemplo, comienzo el lunes, el miércoles, el viernes, a las 7 de la mañana, a las 10, a las 11 y definir qué vamos a hacer. Hoy, por ejemplo, podríamos decir, comienzo el martes, voy a realizar mi súper para toda la semana a las 10 de la mañana y después de eso voy a irme caminando a mi casa. Esa es una intención de implementación. Y bueno, para comenzar hoy, pues, ¿qué podemos hacer? De manera general, algunos tips que podemos tomar son tomar un vaso de agua al despertar. Esto ayuda bastante, ya que al pasar tantas horas dormidos, normalmente despertamos con un estado de deshidratación considerable y tomar un vaso de agua al despertar podría generar la diferencia en el resto de nuestro día.
También podemos realizar 5 minutos de estiramiento o meditación para aquellos que pasan mucho tiempo en la escuela o en el trabajo tras horas de una computadora atrás, pues podemos realizar este tipo de estiramientos que no nos roban más de 5 minutos. Y otra de las cosas importantes con las que podemos empezar hoy sería desayunar sin pantallas. Como lo mencioné anteriormente, la tecnología ya nos está alcanzando, entonces es más común cada vez desayunar con la televisión, con el celular. Entonces, uno de los hábitos que podemos empezar a generar hoy es desayunar sin pantalla. Desde la parte de la alimentación, podemos empezar con comer dos porciones de frutas o verduras, preparar nuestra comida el domingo por lo regular o el día que tengamos libre en la semana para tener una mayor distribución de nuestras comidas y bien controladas y también reducir el azúcar gradualmente. Si bien, como hemos comentado, los hábitos se generan en un lapso de días bastante considerables, entonces por ello es hacerlo paulatinamente y de forma segura. En cuanto al movimiento, si nunca hemos realizado o estamos en un periodo de inactividad, podemos empezar con caminar 10 minutos después de comer. También otra de las alternativas es usar las escaleras en lugar del elevador o si nuestros lugares de escuela o trabajo se encuentran cerca de nuestro hogar, pues irnos caminando y estirar cada hora en el trabajo. En cuanto a los hábitos de salud mental, podemos empezar con leer 10 páginas antes de dormir, escribir 3 cosas que aprendimos en el día y limitar el uso de redes sociales durante 1 hora al día. Específicamente, otra de las cosas que podríamos hacer en este sentido es limitar el uso de pantallas por lo menos 30 minutos antes de dormir. Y bueno, la alimentación y modificación de hábitos básicamente empieza desde un panorama muy general y complicado. Nuestras elecciones alimentarias siempre van a estar determinadas por múltiples factores. Entre ellos vamos a tener la accesibilidad, que no solo va a implicar la disponibilidad que tenemos física de los alimentos, sino también el costo. Esto depende de muchas cosas como el clima y la región en la que nos encontremos, además de nuestro contexto. Entonces, tomando en cuenta esto, he recopilado algunos de los principales, eh, digamos que estrategias para los problemas que se pueden enfrentar ante esta situación. El primero es la falta de tiempo. A manera de tip, lo que se puede realizar bajo esta situación es reservar un día a la semana para realizar las compras y preparar comidas saludables para la semana. Si bien sabemos que es difícil quizá preparar un menú todos los días, podemos utilizar esta estrategia para poder realizar nuestras comidas a la semana y así cumplir nuestros objetivos de manera óptima. También otra de las estrategias, en caso de que no nos guste comer quizá comida de varios días, es optar por alimentos y platillos que se puedan congelar para comer los días que no tengamos suficiente tiempo. Por ejemplo, comprar frutos congelados, verduras congeladas, ayuda mucho a optimizar el tiempo. Ahora, ¿y si me gusta la comida procesada? Bueno, aquí lo que se recomienda es irla disminuyendo poco a poco. Si bien es importante que no intentemos quitar un hábito y suplirlo por otro tan rápido porque muchas veces, o más bien, nunca tiene efecto, lo que sí funciona y se ha visto recapitulado es que disminuir poco a poco la cantidad de estos alimentos va a brindar un efecto beneficiente para el paciente o para la persona que intente hacer el cambio de hábito. Cuida el no quitar todo de un momento a otro porque podrías fracasar en el intento, pues realmente es eso. Irlo quitando de manera paulatina es lo que nos va a dar resultados. Y bueno, otro de los problemas es si solo tengo al alcance una tiendita. En este caso, lo que podemos hacer es elegir botanas menos procesadas, como lo son los cacahuates, palomitas naturales, palanquetas, pepitas, pistaches, nueces, almendras, entre otros, y además elegir las opciones que incluyan la menor cantidad de sellos. En este caso, recuerden que menos muchas veces es mejor. Y otro de los problemas comunes es que normalmente encontramos pocas opciones saludables a nuestra disposición. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer primero es identificar los lugares en los que se pueden hacer modificaciones a los platillos. Un ejemplo de esto es un puesto de quesadillas.
En este caso, ya que identifiquemos este tipo de lugares donde podemos hacer modificaciones, lo que se recomienda primero es elegir los alimentos que contengan verduras o pedirlas aparte. Por ejemplo, una quesadilla y que aparte te agreguen como nopales o cebolla o algo similar. Además de esto, lo que podemos hacer es pedir estos alimentos sin freír. Por ejemplo, una quesadilla cocida al comal, una pechuga asada en lugar de pechuga empanizada, entre otras estrategias. Y a manera de lo que sea posible, elegir los lugares con mejores medidas higiénicas. Y bueno, entrando en materia, también tenemos otra de nuestras grandes herramientas, que es la guía alimentaria. Esta guía alimentaria tiene pocos años que se volvió a actualizar, lo que normalmente conocemos como el plato del buen comer, y se hicieron modificaciones bastante relevantes. Entre ellas tenemos la incorporación de aceites y grasas saludables y una mayor importancia al grupo de las leguminosas. Lo que se recomienda a manera general es que la mitad de nuestro plato sea de verduras y frutas, una porción sea de aceites y grasas saludables, otra de origen animal, otra de leguminosas y por último la porción que falta de cereales y cereales, granos y tubérculos. Es importante recordar que también se hace la recomendación que las verduras y frutas sean de temporada y de producción local. Esto no solo ayuda a que el coste y el sabor y la calidad de los alimentos sea mejor, sino en general a reducir nuestro impacto ambiental. Entonces, ¿cómo se vería un plato saludable? Pues se vería de la siguiente manera. Tenemos de este lado, cereales integrales y leguminosas combinados, que al combinarlos también son una fuente de proteína bastante completa. Tenemos carbohidratos en el arroz, fibra y proteínas en las leguminosas también. Alimento de origen animal, de este lado tenemos una pechuga, lo cual nos va a aportar proteínas. Después tenemos un aguacate, es una fuente de grasas saludables. Y por último, esta porción es de verduras que nos van a aportar fibra, vitaminas y minerales. Recordar que las porciones adecuadas y los métodos de preparación saludables nos van a ayudar también a cumplir nuestros objetivos. Y bueno, no estaríamos hablando también de hábitos y de alimentación si no hiciéramos énfasis en la escala de hambre y saciedad. Primero, me gustaría definir lo que es el hambre. Según la FAO, nos dice que es la privación de alimentos o la sensación incómoda o dolorosa causada por no ingerir en un determinado momento suficiente energía a través de los alimentos. En cambio, la saciedad la vamos a entender como la satisfacción completa del deseo de un algo. Entonces, ¿esta escala qué nos dice? Pues básicamente la tenemos enumerada de el 1 al 10, donde la parte verde debería de ser lo óptimo o los lugares donde normalmente nos deberíamos encontrar. Por ejemplo, el número 3 nos habla de la sensación de hambre. Tengo hambre y estoy listo para comer. La 4, empiezo a sentir hambre. 5, mi estómago está lleno. Del 3 al 4 nos hace referencia a la sensación de hambre. Después 5 y 6 es mi estómago está lleno y la 6 satisfecho, no tengo más hambre. 3 y 4 hacen referencia al hambre, 5 y 6 a la saciedad y es en teoría lo que deberíamos estar experimentando todos los días. Sin embargo, tenemos que la mayoría de personas nos encontramos en el punto 1 o en el 10. Casi siempre son los extremos. De mal humor, irritable, siento que me desmayo, ya estoy muy hambriento y tengo la necesidad de comer, lo cual, si se dan cuenta, pues están en rojo, es en teoría lo que no se recomienda. Entonces, nuestro objetivo va a ser desplazarnos hacia el número 3 y 4, donde tenemos la sensación de hambre, no llegamos a un malestar físico y estamos listos para comer o que empezamos a sentir esta sensación. En cambio, tenemos también la parte de la saciedad, donde los puntos rojos serían sentir incomodidad, comí mucho y estoy incómodo, me quito ya el botón del pantalón o han escuchado que también me desabrocho el cinturón para que entre más. Esto ya sería un foco rojo y estoy llenísimo. Y el otro extremo, comí demasiado y ya no me siento bien. Entonces, lo importante es evitar estas sensaciones de malestar. Normalmente se recomienda para la saciedad irnos desplazando hacia el número 6 o 5,
donde ya nos sentimos satisfechos, no tenemos más hambre y sentimos esta parte de bienestar del alimento. Otra de las cosas que se recomiendan cuando hablamos de escala de hambre y saciedad es la masticación. Normalmente tendemos a masticar los alimentos entre 3 a 5 veces. Lo que se recomienda en teoría son 30 veces por bocado. Es importante que si bien no estamos acostumbrados, lo empecemos a hacer paulatinamente. Si normalmente masticamos 5 veces, tratemos de masticar ahora el doble, 10 veces y vamos incrementando gradualmente también para empezar a tener esta sensación de saciedad temprana y que no llegue tarde y llegamos a cometer estos extremos como de malestar en general. Y bueno, a manera de resumen, vamos a tener que los hábitos definen nuestra vida diaria y eso es siempre. Más del 40% de nuestras acciones diarias van a ser hábitos, por ello es importante que vayamos realizando pequeñas acciones para encaminarlos a lo que nosotros queremos. No pensamos en ellos, simplemente los repetimos. Como bien lo mencioné en un inicio, los hábitos son automáticos, por ello es importante que si nuestro objetivo es cambiar a hábitos que nos brinden un bienestar y salud, empecemos a comenzar a realizar estos pequeños cambios. Y un buen hábito nos va a generar beneficios todos los días a nivel psicológico, físico y de bienestar general. El mensaje clave aquí es que pequeñas acciones repetidas tienen un gran impacto. Y bueno, es importante recordar que hay que darle al cuerpo hidratos de carbono porque van a ser nuestra principal fuente de energía y van a aportar fibra que promueven la saciedad. Importante de nuevo recalcar que al estar tan expuestos a la información en redes sociales, hay que ser intuitivos y buscar la información que esté respaldada. Muchas veces se recomienda quitar los hidratos de carbono cuando es una medida nada saludable y nada beneficiosa para la persona. Entonces es importante recordar que estos van a ser nuestra principal fuente de energía, por lo cual es indispensable no eliminarnos de nuestra dieta y por el contrario, incorporarlos de manera estratégica para que nos ayuden a cumplir nuestros propósitos. También las proteínas hay que incluirlas porque, repetimos, promueven la formación de tejidos, la recuperación muscular tras el ejercicio. Por otro lado, las grasas también nos van a permitir la absorción de vitaminas y formación de hormonas, también son importantes en nuestra dieta. Y para finalizar, el agua natural, ya que esta nos van a permitir el funcionamiento adecuado del cuerpo. Recuerden que estamos constituidos más del 60% por agua, por ello es importante incluirla todos los días y en una cantidad óptima. Y bueno, para finalizar esta plática, tenemos que la constancia le gana a la perfección. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo todos los días. Si bien podemos tener pequeños errores al comienzo, puede ser complicado, es importante que tratemos de hacerlo de manera constante. Si un día no puede cumplir con el objetivo de quizás tomar 2 litros de agua y tomé 1,5, no pasa nada. Lo importante es retomarlo al día siguiente. Y recuerden que los hábitos se construyen de 21 a 66 días, entonces realmente cuesta un poco de trabajo, toma tiempo, pero al final los resultados son los que nos van a brindar efectos beneficiosos al final del día para nuestra salud en general. Y bueno, esto sería todo por la plática de hoy, a vista de que no hay dudas y no hay ningún otro comentario. Sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Si alguno tiene alguna duda o pregunta, es el momento para realizarlo. Y sin más, quedaríamos a espera de algún comentario. Gracias a todos por sus comentarios. Qué bueno que les haya servido la plática. Seguimos al pendiente y no olviden de estar sintonizando las pláticas que se realizan cada martes. Mi nombre es Esmeralda García. A nombre de la Dirección del Deporte Universitario, me despido y les deseo un excelente día.